Hermanos, hoy vamos a estar reflexionando sobre el conocimiento de Dios y sus efectos. Es un sermón de transición que quise compartir con ustedes a propósito precisamente de la serie que se está tocando en la escuela dominical. El conocer a Dios y cuáles son los efectos, sobre todo en nosotros y en el mundo. El conocimiento de Dios es algo de lo que debemos reflexionar profunda y ampliamente, sobre todo a la luz de las ideas que se han ido internalizando en nuestro mundo actual sobre el conocimiento, sobre esta primera parte. Todos nosotros sabemos que hoy el mundo está inmerso en un pragmatismo y que ese mismo pragmatismo ha sido asumido por la iglesia de tal forma que muchos creen que simplemente deben tocarse aquellos temas que tienen una relevancia práctica o reglas morales o reglas de vida, pero que hablar de temas que comprometan realmente el conocimiento o que exijan la reflexión profunda sobre algo es para muchos una pérdida de tiempo. Quiero comenzar entonces leyendo una serie de textos que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la exposición del sermón. Y el primer texto que quiero que veamos es el que está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, que dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta declaración nos muestra que la vida eterna consiste en un conocimiento de una persona. Dice el texto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dadas las circunstancias actuales de una sociedad que cree que no hay un conocimiento cierto, sino de que todo es relativo, y peor, que en consecuencia de eso no hay ninguna certeza y que todos los caminos de alguna forma son iguales. Cuando el texto dice que la salvación tiene que ver con el conocimiento y cuando dice con un conocimiento exclusivo, a saber, el del único Dios verdadero, nótese que une uno, no hay varios caminos, verdad, que es una cosa que hoy se rechaza, y que une eso a la salvación, es decir, el conocimiento de Dios, el conocimiento verdadero y el conocimiento del único ser salvador tiene que ver o está directamente relacionado con el don de la vida eterna. La primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 20, nos da también la conexión con y Jesucristo a quien has enviado, y nos muestra que el Padre envía a su Hijo precisamente para transmitir el verdadero y único conocimiento del Dios Salvador. Dice, y el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Miren las conexiones. La salvación es el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien Dios ha enviado. Y después la primera carta del apóstol Juan nos dice, y el Hijo de Dios ha venido. La misión del Hijo ha sido revelar al Dios, darnos a conocer a Dios. Y por eso es que no hay otro camino para conocer al Padre sino por el Hijo. Y no hay otro en el quien haya salvación sino en el Hijo. Y nos ha dado entendimiento, y note otra vez la palabra, para conocer, conocimiento al que es verdadero. Más adelante vamos a estar hablando de la naturaleza de este conocimiento, que no es meramente especulativo, sino experiencial. Pero ahora quiero hacer el énfasis en la seriedad del conocimiento de Dios. A.W. Tozer, en su famoso libro sobre el conocimiento del Dios Santo, hace una reflexión que quiero compartir con ustedes. Dice,
Señor Todopoderoso, no es Dios de los filósofos y de los sabios, no el Dios de los filósofos ni de los sabios, sino el Dios de los profetas y de los apóstoles, y lo mejor de todo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me permites conocer tu santidad? Los que no te conocen quizá te invoquen como otro distinto al que eres, y así no te adoran a ti, sino a una criatura de su propia imaginación. Por eso, ilumínanos la mente para que te conozcamos tal como eres, de manera que te podamos amar de manera perfecta y alabarte dignamente. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios hizo todo a su tiempo, dice el texto de Eclesiastés, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la gran obra de Dios desde el principio. Ahora, es un hecho innegable en la historia que aún los pecadores no arrepentidos o el hombre natural, como lo dice la Escritura, tiene en su mente una idea de Dios y que el hombre natural, aún el hombre natural, es religioso por naturaleza, el hombre caído. Recordemos que Pablo nos mostró esto en Hechos 17, en su discurso en el Areópago. Dice que Pablo recorría la ciudad y dice que mirando vuestros santuarios, Hechos 17, 23, dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas, y quien de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Pero lo que nosotros vemos es que todo hombre, toda criatura tiene una idea de Dios, tiene un conocimiento de Dios. La pregunta entonces es, si ese conocimiento es el verdadero conocimiento de Dios. Dios puso eternidad en el corazón del hombre y el hombre natural entiende que de alguna manera hay algo más allá de la temporalidad. Pero esa idea de Dios en el hombre caído, como lo vimos en el texto de los Hechos, en Pablo cuando habla a los griegos, se traduce en idolatría, en que el hombre comienza a crear ídolos, no a su propia concepción humana o a la propia imagen de la que se crea en su mente, distorsiona así la adoración y se esclaviza muchas veces a ideas que él crea en su mente sobre lo que es el ser divino y termina contrariando eso, la misma imagen de Dios puesta en el hombre, como lo explicó Pablo a los romanos. Dice, su idea distorsionada de Dios no les permite entender incluso su propio lugar en el mundo, siendo ustedes creados a imagen y semejanza de Dios, terminan arrodillándose a imágenes hechas que Dios incluso desde el relato del Edén los puso a ustedes sobre la creación y termina el hombre por esa idea distorsionada de Dios, él mismo humillándose ante animales o seres de la baja creación. Sobre este punto, Calvino comenta en su Institución de la Religión Cristiana, dice, y puesto que desde el principio del mundo no ha habido región, ni ciudad, ni familia que haya podido pasar sin religión, en esto se ve que todo el género humano confiesa tácitamente que hay un sentimiento de Dios esculpido en el corazón de los hombres. Y lo que es más, la misma idolatría es suficiente testimonio de ello. Calvino entendió que la idolatría surge de ese corazón religioso que tiene todo ser humano. Lo mismo que Pablo vio en los atenienses.
Lo mismo que nosotros vemos en nuestra sociedad hoy, que tiene a Dios en sus labios para todo, pero que tiene una idea distorsionada y profundamente alejada de lo que es el verdadero ser de Dios, que ha sido objeto de estudio en estas escuelas que hemos venido dando. Y en este punto quiero hacerles ver o reflexionar sobre si estas ideas que se han venido trabajando en la escuela son comunes para los creyentes. No son familiares la idea del ser de Dios, de la seidad de Dios, de la simplicidad de Dios, de lo que implica el conocer de Dios, de su decreto. Lastimosamente, creo que no, que para muchas personas el conocimiento profundo del ser de Dios no es algo que ellos ni siquiera consideran necesario, que no consideran importante, porque creen que su principal problema es resolver las cosas temporales. Pero hermano, te recuerdo que tu salvación depende del conocimiento del Dios Santo, del conocimiento del ser de Dios y del conocimiento real de su Hijo. Y ese conocimiento viene entonces a la pregunta, a estas alturas, si ese conocimiento es tan necesario para la salvación, ¿cómo sabemos cuál es el verdadero conocimiento de Dios? ¿O cómo sabemos de dónde viene el verdadero conocimiento de Dios? Pues el verdadero conocimiento de Dios viene de Dios mismo, pues no hay otra vía para acceder a los misterios de aquel ser que existía eternamente, simple y sin ninguna necesidad externa y al cual no es posible mover por ninguna causa diferente a su propio ser. De tal manera que no podemos acceder al misterio de la deidad, sino porque la deidad se comunica, habla. Entonces entendemos que Dios habla al alma humana. Eso es lo que Dios nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo, el famoso versículo 16 del capítulo 3, que Dios ha hablado, que Dios ha hablado por medio de su palabra inspirada, y en esa palabra encontramos el conocimiento útil de Dios que instruye, redarguye, corrige nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. Así aprendemos que debemos ser enseñados por Dios en la escuela de su palabra, lo cual implica una exigencia para todo creyente y es el estudio serio de la palabra. Pero el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios se convierte en un deleite para el hombre. Por eso en el Salmo primero dice que debemos meditar en esa palabra de día y de noche y que esa palabra es un deleite para el creyente. La palabra se convierte para el creyente en miel, como dicen los salmos. El Salmo 119, en el versículo 3 habla de que la palabra es como miel. También nos dice que la palabra es como lámpara que ilumina el camino. No hay mayor deleite para un creyente que el conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento, por definición en el creyente, produce la alegría o el deleite de la salvación. Que se diga de nosotros, como se decía de John Bunyan, pínchelo donde quiera, que lleva la Biblia en la sangre. Pero esa no es la realidad del creyente de hoy, que ignora profundamente la escritura, que cree que sus emociones son la regla de fe, que cree que puede conocer a Dios fuera del conocimiento que Dios mismo ha interpretado. El creyente de hoy que dice la letra mata, contrario a lo que el mismo apóstol Pedro dice, solo tú tienes palabras de vida, y es tal la pobreza, la ignorancia de la palabra de Dios, que se interpreta que las palabras de vida son letra que mata. Y peor aún, que se cae la inconsistencia de decir que el Espíritu entonces nos debe dar una experiencia
pero es el mismo Espíritu el que inspiró esa palabra. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu, que algunos creen que es el que da el conocimiento de Dios por medio de experiencias extrañas como las lenguas y demás, y al mismo tiempo rechazan la mayor obra, la mayor misericordia, la mayor gracia que el Espíritu ha concedido al hombre, y es su palabra, la inspiración de la palabra? Y muchos dicen, es que no puedes encasillar al Espíritu, pero ellos convierten sus experiencias subjetivas en una regla que se aplica al Espíritu, y anulando la regla que el Espíritu creó, y es, solo resplandece la luz del Evangelio en el corazón del hombre por la palabra de Dios. Así que hablamos del conocimiento de Dios. Y este conocimiento no es una mera teoría, no es solo un concepto sobre Dios. Es una percepción profunda de Dios en su palabra por medio del testimonio interno del Espíritu Santo. Palabra que derrumba todo argumento que se levanta contrario en nuestras mentes a la palabra de Dios, como dice la segunda carta de los Corintios en el capítulo 10, versículo 5. También Calvino habla de esto y en su institución nos dice, con todo, a esta palabra nunca se le dará crédito en el corazón de los hombres mientras no sea sellada por el testimonio interior del Espíritu Santo. Es decir, para entender la palabra, esa palabra debe ser sellada en el interior del hombre por el Espíritu Santo. Iluminados pues por la virtud del Espíritu Santo, ya no creemos por nuestro juicio, es decir, por solo nuestra capacidad de razonamiento, ni tampoco por el juicio de otros, sino que creemos por el juicio de Dios revelado en la Escritura. Dice, nuestro juicio, ni por el de otros, que la Escritura procede de Dios, sino por encima de todo entendimiento humano. Con toda certeza concluimos que nos ha sido dada por la boca misma de Dios, por ministerio de los hombres. Quiero desarrollar también, para ir entrando a qué entendemos por conocimiento de Dios y las dimensiones del conocimiento de Dios, la dimensión conceptual o especulativa, pero también la dimensión experimental de Dios. Quiero citar ampliamente un sermón de Jonathan Edwards, quien se consideró como el más grande de los teólogos que Norteamérica haya producido. El señor Edwards tiene un sermón cuyo nombre es el siguiente: una luz divina y sobrenatural, directamente impartida al corazón del hombre por el Espíritu Santo de Dios. Si usted nota, apenas en el título de este sermón, todo el contenido que tiene, o la estructura tan compleja del sermón, uno ve la formación teológica antigua comparada con la nuestra y preocupa mucho. Este es un sermón para una iglesia, no es una clase de teología. No es el conocimiento elevado de un seminario, es lo que Edwards transmite a su propia congregación. Y voy a leer el primera parte de este sermón, donde Edwards explica la iluminación del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y él dice, el que es espiritualmente iluminado, verdaderamente lo percibe y lo ve, o tiene un sentido de ello. Él no cree meramente de forma racional que Dios es glorioso. Edwards lo primero que nos está explicando sobre el conocimiento de Dios es que el conocimiento de Dios no es solo la creencia racional, porque hasta los demonios creen, entienden, pero no tienen fe. Aunque tiemblan, no hay un afecto hacia Dios. Y Edward nos explica, dice, él no cree, el creyente no cree
meramente en forma racional que Dios es glorioso, sino que tiene un sentido de la gloria de Dios en su corazón. No hay solamente una creencia racional de que Dios es santo, no es solamente la comprensión del concepto de la santidad, no es solamente que él crea que la santidad es algo bueno, sino que hay un sentido de placidez de la santidad de Dios. Me viste esta última parte del sermón de Edward. Dice, no solamente cree que Dios es santo, sino que hay un deleite en saber que Dios es santo. O dicho de otra manera, el creyente se deleita en saber que Dios es santo. Pero ¿cuántos de nosotros nos da alegría, nos da placer, nos mueve el corazón pensar en la santidad de Dios? Y Edward dice, no hay solo un juicio especulativo de que Dios es lleno de gracia, sino un sentido de cuán grato es Dios en este aspecto. Mire algo, dice, no es solo el conocimiento especulativo, el conocimiento intelectual de que Dios es lleno de gracia, sino una experiencia grata en nuestro propio corazón de la gracia de Dios. Dice, o un sentido de la belleza de este atributo divino. ¿Nos asombra a Dios? ¿Vemos la gran belleza de los atributos de Dios o ni siquiera nos importa conocer esos atributos? Creo que la realidad es que a mucha de la iglesia de hoy no le importa conocer profundamente a Dios porque se conforma con las migajas de instrucciones prácticas o con el pragmatismo moderno y no eleva su mente a la grandeza de Dios y por eso se ha reducido su comprensión de Dios y hay una pobreza mental en el pensamiento de muchas personas de nuestra sociedad. La iglesia sigue la moda del rechazo profundo del conocimiento por un pragmatismo que está llevando al mundo a una irracionalidad, a una estupidez. Edward sigue diciendo, hay una doble comprensión o conocimiento que Dios ha hecho en la mente del hombre capaz de tener en cuanto a lo bueno. La primera es especulativa y estimativa. De nuevo les recuerdo, este es un sermón para su iglesia, no era una clase de teología de Edwards. Edwards está hablando de conocimiento especulativo, estimativo. Y dice, la primera, o un elemento del conocimiento de Dios, porque Edwards dice, hay una doble comprensión del conocimiento. El conocimiento que Dios le ha dado al hombre. Dios le ha dado al hombre la capacidad de conocer lo bueno, y Edwards dice, por dos vías complementarias, no contradictorias. La primera es el conocimiento especulativo o el conocimiento conceptual. Dice, como cuando una persona juzga solo especulativamente que algo es bueno, lo cual es llamado bueno o excelente por un acuerdo de la humanidad. Es decir, lo que implica mayoritariamente un beneficio general. Habiendo una correspondencia entre ello y su retribución y cosas en sí. Traduzco el lenguaje de Edwards. El conocimiento es una correspondencia entre lo que hay en la mente y lo que hay en la realidad, cosa que el relativismo moderno niega al afirmar que lo que yo autoperciba es lo que es la realidad. Edwards dice, no, debe haber una correspondencia entre aquello que yo tengo en mi mente y la atribución del objeto que yo veo y la cosa en sí misma. Este es un tipo de conocimiento, dice. Y la otra es aquella que consiste en el sentido del corazón, como cuando hay un sentido de la belleza, placidez o dulzura de una cosa. El pensamiento de Edward. Vemos un paisaje hermoso y decimos, eso es hermoso. Y para que eso sea cierto, definitivamente el paisaje debe corresponder con la categoría de bello. Pero Edward dice, el conocimiento no se queda ahí, sino que tenemos una percepción en nuestro ser de esa belleza, de tal forma que decimos bello en un sentido especulativo,
pero decimos bello también en un sentido experiencial, en la experiencia de la belleza de ese don de Dios que es ese paisaje natural. Y dice, y la otra es aquella que consiste en el sentido del corazón, como cuando hay un sentido de belleza, de placidez o de dulzura de una cosa. De modo que el corazón es sensible al placer y el deleite cuando se encuentra en presencia de aquella idea, la idea del ser bello de Dios. Y dice, en la primera es ejercitada meramente la facultad especulativa o el entendimiento, llamado estrictamente así o como se le señale para distinguirlo de la voluntad o disposición del alma. En la segunda están principalmente implicados la voluntad, la inclinación o el corazón. De esta manera hay una diferencia entre tener una opinión de que Dios es santo y lleno de gracia y tener la sensación de la placidez y belleza de esa santidad y gracia. Note la distinción de Edwards. No es solamente que tengas una idea de que Dios es santo. Lo que yo te estoy preguntando es, frente a la idea de Dios santo, ¿cuál es la sensación de tu corazón? ¿Te alegra la santidad de Dios? ¿O te preocupa la santidad de Dios? ¿O incluso odias el concepto de la santidad de Dios? Y Edward sigue diciendo, hay una diferencia entre tener un juicio racional. Y pone un ejemplo interesantísimo, y es un ejemplo que aparece también en los Salmos de otra manera. Edward dice, hay una diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce y tener una sensación de su dulzura. Y así Edwards pone los dos planos. Dice, tienes la idea de la miel es dulce. Y otra cosa es la experiencia de la miel dulce. Dice, un hombre puede tener la primera sin saber qué gusto tiene la miel, pero no puedo tener la segunda a menos que tenga una idea en su mente de cómo sabe la miel. Y dice, así que hay una diferencia entre creer que una persona es hermosa y en tener una sensación de su belleza. La primera puede ser obtenida de oídas, pero la segunda solo al ver su semblante. Y es inevitable pensar cuando Job, después de su experiencia con Dios, concluye, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O cuando los salmos nos dicen, gustad y ved que es bueno el Señor. La bondad de Dios, los salmos los describe como algo que el hombre puede gustar, gusto, como si comiera un pan, ver, como si pudiera ver esa belleza. Pero nos está hablando de la bondad de Dios. El Salmo nos está diciendo, ¿disfrutas de la bondad de Dios? No solamente que entiendas qué es la bondad de Dios, sino que disfrutas de eso, pero lo uno implica lo otro. Para poder disfrutar de la bondad de Dios, tienes que entender qué es la bondad de Dios. Para poder disfrutar de la santidad de Dios, tienes que entender qué es la santidad de Dios. Para apreciar la perfección de Dios, tienes que entender el concepto de la simplicidad de Dios. Dice, tener una sensación de la belleza y la dulzura. Lo primero descansa solo en la cabeza. Solo la especulación está involucrada. Pero en lo segundo se involucra el corazón. Cuando el corazón es sensible a la belleza, hay un placer en esa percepción. Dios mismo es el que nos dio la mente con esa capacidad especulativa de conocimiento, pero Dios mismo es el que nos dio esa capacidad de sentir, de tal forma que lo uno no debe anular lo otro, y el ser integral realmente es el conocimiento y la alegría del conocimiento, de tal forma que el creyente no estudia la palabra de Dios simplemente para obtener un conocimiento especulativo, sino que por la vía de ese conocimiento especulativo llega a sentir un deleite en Dios.
Si hay un cortocircuito, si lo uno no pasa a lo otro, hay un problema en el corazón de esa persona. Posiblemente tienes una idea de Dios, pero no eres creyente porque el Espíritu Santo no te ha dado el deleite en Dios mismo. Deberías examinar, porque el Espíritu Santo da esa placidez en el corazón del hombre, da la percepción de esa belleza y de esa perfección. Esta es la evidencia de que ha sido iluminado espiritualmente, cuando no solamente ves la belleza del concepto divino, sino que eres llevado a que tu corazón se regocije en la belleza. El corazón es espiritualmente avivado y de una forma directa tienes una percepción de Dios. Creemos en esas doctrinas de la palabra de Dios y somos moldeados por ella. Tenemos una luz espiritual de la palabra de Dios que causa esa luz del corazón del hombre. Ahora, habiendo dicho eso, vale la pena reflexionar sobre otro aspecto. Es el cual los efectos para el mundo del conocimiento de Dios. Ya vimos los efectos para el creyente del conocimiento de Dios, y los efectos son esa placidez y belleza y deleite, regocijo en el Señor, donde gustamos y vemos la magnificencia, la gloria de Dios, entendiéndolo, pero también es inevitable que ese ser divino, que la luz divina y sobrenatural que Dios emana, impacte al corazón del hombre. Pero ¿cuál es el efecto o la consecuencia de eso? Y vamos a ir a examinar lo que pasó en el primer siglo. Cuando comienza la predicación del evangelio, de hombres regocijados al ver la magnificencia del Hijo de Dios, de su obra, vida, muerte, resurrección, comienza la predicación. La predicación se extiende por el mundo y se comienza a ver el cristianismo como algo que está alborotando al mundo. Aquellos que trastornan la humanidad, se llegó a decir en el primer siglo. Quiero que veamos el relato que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos 23 al 29. Dice, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Recuerde que la expresión el camino se usa para la doctrina cristiana. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecitos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, ¿sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio? Depende de la producción de imágenes talladas de Diana. Depende de la idolatría. Este hombre no hace esos templecillos. Acuérdense, es un comerciante. Se mueve por el incentivo de su ganancia. Y llama a los otros trabajadores de ese oficio y dice, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y como veis y oís que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, este Pablo que ha llegado, acababa de llegar, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y las ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y dice, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Y por supuesto, como efecto secundario, ellos
no tengan la misma demanda de sus productos o de sus ídolos. Cuando oyeron esto, creo sinceramente que les importaba muy poco el culto de la diosa Diana. Lo que realmente les importaba era su ganancia. Dice que cuando oyeron esto, el discurso de Demetrio, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Quiero que examine algo. ¿Cómo se sintió el efecto en el mundo del primer siglo de la presencia de personas que conocían a Dios, como lo hemos descrito? Estos que trastornan el mundo entero han llegado a la ciudad. Los artífices de los templecillos y las imágenes de Diana entendieron que su comercio, que su economía iba a ser fuertemente golpeada por esta nueva forma de conocer a Dios, por esta nueva forma de relacionarse con Dios, que no era mediada por la creación o por las imágenes o por el mismo templo, sino que era una forma distinta de acercarse a Dios y que les enseñaba que esas cosas hechas de manos humanas no eran dioses verdaderos. En estos días tuve la oportunidad por mis clases de hablar sobre los efectos económicos de la idea de Dios. Y recordemos que todavía hay pueblos que viven así. ¿Cuáles son los efectos, por ejemplo, de la cosmovisión religiosa de la India para su propia prosperidad y desarrollo económico? Y hablaba con mis compañeros de estudio y con el profesor, le decía, eso no es de poca monta. Estamos contemplando naciones enteras que tienen una cantidad de recursos, pero que no los explotan porque su idea de Dios se los impide. Si yo creo que una vaca es sagrada, evidentemente, así me esté muriendo de hambre o mi hijo se esté muriendo de hambre o tenga la necesidad que tenga, no la voy a sacrificar. Si yo creo que un río es divino, no voy a construir una presa para producir energía, y así sucesivamente. Vemos entonces en el texto los efectos de la predicación en una sociedad, incluso los efectos sobre concepciones económicas y culturales. En el mismo Éfeso, recuerde que producto de la predicación del apóstol se queman todos los libros de hechicería y se da la cantidad de dinero que era para el momento una suma exorbitante del valor del costo de esos textos. Y es significativo entonces que el impacto del evangelio fue en áreas de la vida personal, pero también en áreas de la misma cultura del mundo antiguo. Vemos más adelante también, en el relato de Hechos 17, versículos del 1 al 9, que dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Mesías. Y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados a la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo,
Al encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: esos que han trastornado al mundo han venido también acá, y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después recibieron una fianza de Jasón y los otros y los soltaron. Solo Dios puede hacer posible que la vida de un hombre sea renovada, o usando el término de Hechos, sea trastornada de forma positiva. Esto permitió a los hombres comprender que hay un Dios y desde Dios comprender el mundo de una forma distinta. Les abrió los ojos al reino de los cielos. La historia deja la constancia del impacto de los creyentes en la historia, que fue un impacto realmente demoledor. En el año 100, el historiador Plinio el Joven habla sobre los cristianos y nos habla de cómo ellos impactaron el mundo antiguo. Se habla de maestro. Es una regla para mí someter a tu consideración todas las cuestiones en las que tengo duda. ¿Qué podría hacer mejor para dirigir mi inseguridad o instrucción o instruir mi ignorancia? Nunca he participado en las investigaciones sobre los cristianos. Dice, nunca he participado en las investigaciones sobre los cristianos. Por tanto, no sé qué hechos o en qué medida deban ser castigados o perseguidos. Por eso suspendió la investigación y recurro a ti para pedir consejo. El asunto me pareció digno de toda consulta, sobre todo por el número de denunciados. Son muchos, de hecho, de toda edad, de toda clase social, de ambos sexos, los que están o serán puestos en peligro, no solo en la ciudad, sino también en las aldeas y por el campo, por donde se difunde el contagio de esta superstición. De hecho, me consta que los templos que habían quedado casi desiertos, note lo que estábamos leyendo de Hechos 19, 23 y 40, los templos que estaban quedando desiertos, dice, lo mismo que decía los plateros en Efesios. Dice, comienza de nuevo a ser frecuentados y las ceremonias y rituales que se habían interrumpido hace tiempo son retomadas y que por todas partes se vende la carne de las víctimas que ahora tenían escasos compradores. Miren el efecto que se vio producto de la predicación. Es dramático, pero debemos hacer el contraste de eso que sucedió basado en la predicación de un conocimiento serio de Dios y la situación del mundo actual. Hoy encontramos creyentes que estén trastornando de esa manera el mundo. Y hago la aclaración, no se trató en el primer siglo de la gran cantidad de creyentes, porque eran 12 hombres comunes y corrientes con una gran idea de Dios, con un gran conocimiento de Dios, los que estaban haciendo semejante impacto. Y viene la pregunta,
¿Cómo es que tan pequeña cantidad de creyentes trastornaron el mundo? ¿Y cómo es que tan grande cantidad de creyente actual no tiene ningún impacto relevante para nuestra sociedad? Creo que la respuesta está en que la mayoría de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos no han sido trastornados por el conocimiento del Dios Santo, sino que siguen creándose imágenes de Dios a su semejanza, a su pobre semejanza. Tiempo atrás, el cristianismo se distinguía de no ser como el mundo, pero después se pasó a una idea de tolerancia del pecado. Y por último, ahora se está pasando a una idea de apología de ese pecado. Así vemos cómo la iglesia dejó de trastornar el mundo para ser trastornada por el mundo. El pastor Martin Lloyd-Jones, hablando de esto, dice lo siguiente: nuestro Señor atrajo a pecadores porque Él era diferente. Captó su atención y los acercó a Él porque sintieron que había algo diferente en Jesús. Y después concluye Lloyd-Jones: el mundo espera que los creyentes sean diferentes. Y aquí está la contradicción. Hoy la iglesia quiere parecerse al mundo para que el mundo se interese en la iglesia. Pero ¿sabes algo? Al mundo le impactó la diferencia en la vida de estos creyentes. No que ellos se parecieran a ellos. Les impactó precisamente que veían una iglesia diferente, una iglesia con unas ideas diferentes, a saber, las ideas de Dios que tuvieron de la Biblia. Y Lloyd-Jones dice, esta idea de que podemos ganar a los incrédulos para Cristo con su propia música, con su propia cultura, haciendo lo que ellos hacen, no es realmente el evangelio. Esta idea de que podemos ganar a los incrédulos para Cristo, mostrando que al final somos bastante parecidos a ellos, es un error teológico y psicológico de gran profundidad. Lo repito, esta idea de que podemos ganar a los incrédulos para Cristo, mostrando que al final somos bastante parecidos a ellos, yo diría que muestra el gran desconocimiento del Dios Santo que deberíamos tener. Y es un error, como dice el pastor Lloyd-Jones, es un error teológico y psicológico de una gran profundidad. El conocimiento de Dios es un conocimiento sobrenatural. Y ese conocimiento es el de la vida eterna o el nuevo nacimiento. De todo lo anterior decimos entonces que solo es posible el conocimiento de Dios para aquellos a los cuales la palabra de Dios les ha hecho renacer a una esperanza viva, distinta, sobrenatural, inmarchitable, inmarcesible, preparada para nosotros en los cielos. Y en este punto vemos cómo la ausencia de conocimiento de Dios, del Dios Santo que da la esperanza, se ha convertido en ideas que los creyentes han venido incluso asumiendo. Hace poco tuve la experiencia de presidir el matrimonio que todos saben de nuestro hermano Miguel. Y usé como ejemplo de la esperanza cristiana frente a un mundo que pierde cada día más sentido, el hecho del matrimonio de la hermana del pastor luterano Dietrich Bonhoeffer con el mejor amigo de Bonhoeffer, que era judío. Y ilustré el tema: casarse en pleno régimen nazi, casarse en medio de una pandemia. ¿Qué implica eso? Y al final del sermón, uno de los presentes hizo una reflexión que quiero compartir con ustedes. Él mismo dice, cuando Miguel me invitó al matrimonio, yo me decía, Miguel debe estar loco, casarse
en plena pandemia. Dice, pero cuando usted habló sobre que el matrimonio es un acto de esperanza, de fe, y que es realmente la expresión de la confianza en Dios, de que a pesar de las incertidumbres que vengan, Dios va a bendecir la obediencia a su palabra. Eso me llamó la atención y entendí que estaba tomando una decisión adecuada y me lleva a mí a pensar en cómo yo entiendo el matrimonio. Pero preocupa que muchos creyentes tienen la misma idea. Casarse frente a un mundo tan hostil, tan oscuro, tener hijos en medio de una sociedad como la nuestra, casarse en pleno régimen nazi, en quizás uno de los periodos de la historia reciente más tenebrosos de la humanidad, pues esa es la esperanza que da la fe cristiana, esperanza contra toda esperanza humana. Es la fe, es el serio conocimiento de Dios, el que nos lleva a tomar acciones a pesar de que el mundo considere que eso es una locura. Pero nosotros entendemos que hay una razón superior, no irracional, sino que hay razones superiores, porque la fe no es una irracionalidad. La experiencia del nuevo nacimiento es lo que introduce al hombre en un nuevo conocimiento de Dios que le permite eso. Y quiero tomar la historia del relato de Agustín sobre su propia conversión y cómo el conocimiento de Dios le abrió una visión del mundo distinta. Dice Agustín en su relato sobre su conversión que se puede encontrar en las Confesiones. Súbitamente oí una voz desde la casa cercana que cantaba como si fuese un niño o una niña, que decía y repetía vez tras vez, toma y lee, toma y lee. Interpreté esto casi exclusivamente como un mandato divino para mí, para que abriese el libro y leyese el primer capítulo en el que me encontrase. De modo que volví apresuradamente al lugar donde había dejado el libro del apóstol Pablo y cuando me levanté a saber la carta de los romanos. Lo tomé, lo abrí y en silencio leí el primer pasaje sobre el que cayeron mis ojos, a saber Romanos 13 del 3 al 14. No necesitaba donde dice no en inmundicias, no en borracheras, todo eso. Y Agustín dice, no necesitaba leer más. De inmediato, con las últimas palabras de esta frase, fue como si una luz de alivio frente a toda la ansiedad que inundaba mi corazón, todas las sombras se desvanecieron. Así vemos cómo la experiencia del nuevo nacimiento está unida a la palabra de Dios, a la iluminación especial de la que venimos hablando. Esta fue la experiencia del nuevo nacimiento de Agustín. Ahora, de seguro hay experiencias más dramáticas y otras menos dramáticas. No toda persona que cree tiene la misma experiencia. Por ejemplo, vemos el relato que hace C.S. Lewis sobre su conversión. Y dice, sé perfectamente cuándo di el paso final, pero no muy bien cómo. Me sentí impulsado a ir al zoológico. Cuando salimos, no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y cuando llegamos al zoológico lo creía. Sin embargo, no pasé en el trayecto pensando exactamente en eso. Y tampoco sentía grandes emociones. Se pareció más a cuando un hombre, después de un largo sueño, todavía sin moverse de la cama, se da cuenta que estaba despierto. Miren el relato de Lewis y el contraste con el relato de Agustín. Él simplemente dice, fue como si despertara de mi sueño. Ahora, de estas dos notables mentes de la cristiandad,
aprendemos que el conocimiento de Dios es un despertar, es una iluminación, es una gracia de Dios en el corazón del hombre que no tiene ningún mérito humano, pero que ese conocimiento produce un impacto radical en la vida del ser humano. Si Dios te ha concedido el conocerle, no volverás a ser igual. Tu vida no volverá a ser la misma. Tus emociones no volverán a ser las mismas porque han de ser purificadas. Tu pensamiento no ha de ser el mismo porque ha de ser cambiado. Ahora, la oración con la que comenzábamos de Toxer es: me permite, Señor, conocer tu santidad. El Señor nos ha permitido conocer su palabra y sabemos cuál es la respuesta a esa oración. Es precisamente su palabra. Para concluir, entonces, vemos, el mundo actual vive con la idea de que un conocimiento profundo de Dios no es necesario, de que un conocimiento profundo de Dios es algo que a los teólogos les gusta, o quizás a los filósofos les importen algo ciertas cuestiones sobre el ser divino. Para nosotros es suficiente el amor, un amor sin contenido, un amor sin entender el atributo perfecto de Dios, de lo que es el amor, que se reemplaza por ideas sensibleras de lo que es el amor, o por ideas sencillas, pragmáticas, livianas, sobre lo que es el conocimiento de Dios, porque reclamamos cosas sencillas que nos ayuden a vivir una vida buena y plena, pero sin una vida guiada por el conocimiento profundo del Dios Santo. De tal forma que hoy vemos en nuestra sociedad a muchos, como los griegos, adorando a un Dios que no conocen realmente. Siguen en su ignorancia, pero creen que conocen a Dios por algunos fragmentos de ideas sueltas sobre lo que es el ser de Dios. Así que, hermanos, para los creyentes va esta exhortación. Dios, en tu nuevo nacimiento, te ha abierto los ojos a una realidad superior, la realidad del reino de los cielos. Pero también te exige que le conozcas, que conozcas a su Hijo, porque en ese conocimiento está la vida eterna. Y el medio del conocimiento de Dios es el estudio de su palabra, su revelación. La diligencia en el estudio de la palabra de Dios es esencial. Esa palabra renovará tu mente. Esa palabra guiará tus acciones concretas. Esa palabra cambiará tus emociones. Esa palabra te permitirá vivir en este mundo en coherencia con la voluntad de Dios para tu vida. De tal manera que no desprecies el conocimiento de Dios. Para el no creyente, te recuerdo las palabras de Agustín con las que inicia su texto de las confesiones. Y su reflexión es: nos hiciste para ti, Señor, e inquieto está nuestro corazón mientras no descanse en ti. El Evangelio es una buena noticia. Tu corazón inquieto solo tendrá paz cuando Dios ponga su paz en tu corazón. Pero también es una mala noticia. No tendrás paz ni en esta vida ni en la venidera si no te arrepientes, si no crees, si no conoces verdaderamente a Dios, si no te despojas de tus ideas contrarias a la Biblia sobre el ser de Dios. No habrá paz en tu corazón ni en esta vida ni en la venidera. Tal como Él ha escogido revelarse a sí mismo en su palabra, necesitas nacer de nuevo. Más allá del conocimiento especulativo, el conocimiento experiencial de Dios. Para ello, necesitas oír el evangelio predicado. Tus ojos, como los de Agustín, deben volverse a la Biblia, rogándole a Dios que abra tu entendimiento. Te exige esto que te apartes de esas visiones pragmáticas erradas de lo que es Dios.
Dios no es el genio de la lámpara que puedes llamar para que conceda tus deseos y después simplemente volverlo a introducir en la lámpara. El conocimiento de Dios que realmente necesitas para ser salvo es el conocimiento del ser, atributos de Dios, de su santidad, de su verdad, de su juicio, de su amor, pero también del estado lamentable en que te encuentras frente al Dios Santo. Y la pregunta es, ¿ese atributo de la santidad de Dios es para ti un deleite o es un terror? Incluso cuando tú creas que le conoces, si realmente no hay un gozo y un deleite supremo en Dios que te lleve incluso a abandonar todas las cosas de este mundo presente, por su gracia, no le has realmente conocido. Así que examina tu corazón, que el Señor te conceda la gracia del arrepentimiento en Cristo Jesús. Amén.